El Cadillac Eldorado se basó en la idea imaginaria del auto futurista que se tenía en 1952, por lo que se le instaló un parabrisas envolvente. Fue la primera vez que se veía este tipo de parabrisas en un automóvil. El Cadillac Eldorado se estrenó en 1953 y era un auto extremadamente grande, teniendo una longitud de casi 6 metros. Contaba con un motor V8 de 5.4 litros que entregaba 210 caballos de fuerza, y como todos los autos Cadillac, era un auto muy lujoso, lleno de muchas amenidades. Dentro de la segunda generación, que fue de 1954 a 1956, existieron dos versiones peculiares. La primera versión convertible se conoció como Cadillac Eldorado Biarritz, en honor a una estación francesa, y la versión coupé se conoció como Cadillac Eldorado Seville, en honor a la ciudad española. Ambas versiones contaban con un motor V8 de 305 caballos de fuerza. Más tarde, dentro de la tercera generación, que fue de 1957 a 1958, existió una versión sedán denominada Cadillac Eldorado Brougham Town Car, la cual no tenía una columna que separara la puerta delantera de la trasera, haciendo que las puertas se abrieran de manera antagonista. Además, contaba con un pintador de labios y una máquina expendedora de cigarrillos, y era una de las versiones más caras de América. Tenía un motor V8 de 325 caballos de fuerza. Y estos modelos fueron particularmente famosos por sus aletas de tiburón. De igual manera aparecieron en muchas películas. En la cuarta generación, que fue de 1959 a 1960, se creó una versión denominada Cadillac Eldorado Brougham, diseñada por el legendario Pininfarina, que se distinguía por sus enormes aletas traseras sin luces. Tenía un motor V8 de 345 caballos de fuerza. Los Cadillac Eldorado de cuarta generación fueron especialmente distinguidos por sus enormes aletas, que incluían luces traseras ubicadas en las góndolas en forma de cohetes. Los modelos de la quinta generación fueron especiales, ya que incluían novedades como la aparición de aletas inferiores que iban en línea horizontal desde la rueda delantera hasta la defensa trasera. En la séptima generación, que fue de 1967 a 1970, aparece el Cadillac Fleetwood Eldorado, con la peculiaridad de ser el primer Cadillac con tracción delantera. A pesar de esto, tuvo un gran éxito comercial. Tenía un motor V8 de 340 caballos de fuerza. El Cadillac Eldorado fue un ícono en la cultura popular, pues el Cadillac de tercera generación se recuerda por ser uno de los coches de Elvis Presley. El auto estaba personalizado con alfombras moradas, asientos tapizados en color blanco y tapetes bordados con las iniciales de Elvis Presley, una guitarra y notas musicales. Marilyn Monroe también tuvo un Cadillac Eldorado, el cual utilizaba para acudir a sus eventos. También el Cadillac Eldorado tuvo apariciones en la pantalla grande. En la película Cazafantasmas de 1984, se utilizó como base un Cadillac Eldorado de cuarta generación para crear el mítico Ecto-One. También este automóvil tuvo su aparición en videojuegos, pues en el videojuego Grand Theft Auto, el Cadillac Eldorado de octava generación aparece con el nombre de Esperanto. El Cadillac Eldorado fue fabricado durante 11 generaciones y fue todo un éxito comercial durante 10 generaciones. Sin embargo, durante la 11ª generación, que fue de 1992 a 2002, sus ventas comenzaron a caer, pues ya existían muchas más opciones de sedanes deportivos de otras marcas. Y finalmente, el 22 de abril de 2002, el Cadillac Eldorado dejó de producirse, teniendo como sucesor al Cadillac XLR.